Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Vamos a ver en esta ocasión cómo leer información almacenada en la base de datos. Vimos en la clase anterior cómo insertar información en la base de datos a través de un formulario. Ahora se trata de leer la información almacenada. Así que vamos a ello. Bien, si recordáis, la información que tengo yo almacenada en mi base de datos de momento, pues es la que vemos en pantalla. 4 registros, de los cuales solo el último está completo. Solo el último tiene nombre, sección, precio, porque los demás tienen algún campo nulo, ¿no? Bueno, los demás es que solamente tienen el nombre de artículo. El único completo, el que introdujimos en la clase anterior. Visto esto, lo primero que debemos hacer es ir a nuestra consola y utilizar el comando php artisan root list para poder ver de nuevo pues las rutas que tenemos en nuestro Laravel. Si recordáis, para ir a la página de introducción de registros, era la página de create, teníamos que introducir en la URL productos create. Para poder ver la información almacenada, vamos a irnos al index. Y para ir al index, tan solo tenemos que introducir productos, nada más. Es decir, en mi caso, homestead.test/productos. También vamos a tener que manejar la función index que tenemos almacenada en el controller. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro editor, ir a nuestro controller y localizar a ver dónde está la función index. Una vez que la hemos localizado, yo aquí tenía un texto de prueba para ver si todo iba bien cuando comencé a realizar este sitio, ¿no? Entonces esta instrucción ya no me sirve. Si tenéis lo mismo que yo, pues o bien la borráis o bien la comentáis. Y lo que tenemos que hacer en esta función es decirle a Laravel que nos devuelva pues todos los productos. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a declarar una variable a la cual voy a llamar productos y le voy a decir que es igual a producto, nuestro modelo, y el método all para que nos devuelva todos los registros. Y una vez que hemos hecho esto, pues tenemos que especificar qué vista es la que queremos que nos devuelva esta función. Así que return view, y aquí en el método view admite dos parámetros. Por un lado, la URL, o mejor dicho, a qué archivo queremos apuntar. Yo todavía no he creado la vista para el index. Fijaos que en clases anteriores creé la vista para el create, que es la que estuvimos manejando en la clase anterior, también para el delete, para el insert y para el update, pero para leer la información almacenada, pues no he creado ninguna vista. Lo vamos a hacer ahora después, pero de momento, aunque no la he creado, pues vamos a apuntar a index como si realmente la hubiera creado ya. Y como segundo argumento, pues vamos a utilizar esta instrucción compat productos para que nos muestre pues lo que tenemos almacenado en la variable productos, ¿no? Que se supone que son todos los productos almacenados en la base de datos. Cerramos los paréntesis del compact, el del view, y en principio con esto sería suficiente. Lo que debemos hacer ahora es, como decía, crear una vista para el index. Así que, como tenemos la vista del create ya muy bien creada en la clase anterior, con sus secciones de cabecera, pie, contenido, etc., lo que voy a hacer va a ser una copia de este archivo del create.blade, así que control C, control V, y ahora renombro esta copia con el nombre de index.blade, index.blade.php. Abro esta copia y lo que tengo en la sección de contenido, que era el formulario del create, lo elimino y me quedo solamente con la cabecera, el pie. Voy a cambiar también el texto de esta página. En vez de insertar registros, pues que ponga, por ejemplo, leer registros o leer información, lo que queráis poner. Y trabajaremos sobre la sección del contenido. Aquí, cuando accedamos a esta página, se supone que tenemos un array, que es concretamente este, productos, y que debemos recorrer elemento a elemento para que nos devuelva las propiedades de los objetos productos que hemos almacenado en este array. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a el contenido de nuestra página y aquí pues utilizamos la siguiente nomenclatura. Utilizamos un bucle for each y aquí pues le decimos productos as, pero vamos a escribirlo bien, as producto, un bucle for each normal y corriente. Cerramos este bucle for each para que no se nos olvide. And for each.
Y dentro de este bucle for each, pues lo que voy a hacer va a ser poner los productos de alguna forma. Como nos va a devolver los productos, se trata de darle un formato mínimo. Quizás vendría bien, por ejemplo, antes del bucle for each, crear una lista HTML. Lista que se abre antes del for each y que se cerrará después del for each. Y dentro del for each, cada uno de los elementos de esta lista con etiquetas LI. Entonces aquí abrimos un LI, lo cerramos y dentro de este LI, de elemento de lista, esto solamente es para darle formato. Deberíais de saberlo ya si estáis haciendo este curso, deberíais de reconocer estas etiquetas HTML, pero podéis prescindir de ellas. Lo único que la información os va a salir toda seguida, va a ser difícil de leer. Y aquí pues abrimos una doble llave y le decimos que queremos obtener el objeto producto que obtenemos a cada vuelta de bucle, pero en este caso vamos a ver si funciona con la propiedad nombre artículo. Y aquí cerraríamos la doble llave. Guardamos cambios. Si ahora vamos al navegador e introducimos la URL que era productos, sin más, tal y como vimos en la consola de PHP Artisan con el comando PHP Artisan, pues debería devolvernos uno debajo de otro, porque lo tengo en forma de lista, todos los nombres de los artículos que tengo almacenados en mi base de datos, es decir, camiseta, pantalón, zapatilla y traje de neopreno. Eso es lo que debería hacer. Así que nos vamos a ir a nuestro Laravel y vamos a introducir la URL, que es productos, sin más. Pulsamos Enter y efectivamente pues aquí tenemos la vista que nos devuelve, ¿no? Esto corresponde a la plantilla que ya confeccionamos en clases anteriores y aquí tenemos la lista, camiseta, pantalón, zapatilla, traje, neopreno. Si queremos obtener el resto de propiedades, o lo que es lo mismo, el resto de campos, pues sería muy fácil. Lo único que ocurre es que en mi caso los 3 primeros artículos son null en la sección, el precio, país, fecha, país de origen, con lo cual solo veremos la sección, el precio, etcétera, para el último artículo. Pero una vez que hemos visto cómo hacer con nombre de artículo, sería muy sencillo hacerlo con los demás. Aquí quizás yo introduciría pues un espacio en blanco con esta entidad HTML y ahora pues voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta instrucción, la pego a continuación. Esto sería para la sección. Y ahora copio tanto el espacio en blanco como la nomenclatura para la sección. Esto sería para el precio, para la fecha y para el país de origen. Creo que no me dejo nada. Y ahora pues vamos poniendo las propiedades, ¿no? En el segundo caso la propiedad será la sección. En el tercer caso será el precio. En el siguiente será la fecha. Y en el siguiente será país origen. Tenéis que escribirlo exactamente igual a como aparece en vuestra base de datos. Guardamos cambios. Volvemos a ir a la URL, pulso F5 para actualizar y efectivamente pues aquí está todo, ¿no? Como os dije, solo aparece en mi caso en el último artículo porque los otros 3 están null, los campos sección, precio, etc. Si queremos darle un poco de formato, un poco más curioso, pues yo lo que haría, quizás, sin querer extenderme mucho con esto, es, en vez de darle un formato de lista, que no queda mal del todo, ¿no? Quizás darle un formato de tabla. Entonces, en vez de una lista que se abre y que se cierra, sustituiría esas etiquetas por table. Table que se abre, table que se cierra. Y bueno, aquí le voy a dar a la tabla un borde. Y ahora, pues, antes de entrar en el for each, crearía un tr que se abre y se cierra con los correspondientes tds que se abren y que se cierran para lo que sería la cabecera. Entonces esto mejor lo voy a pegar así en vertical, que se va a leer mejor. Esto sería para el título de nombre de artículo. Por ejemplo, esto nada tiene que ver con los nombres que hay en la base de datos. Bueno, tiene que ver, pero simplemente lo que estoy haciendo es darle un formato. Entonces no es necesario que ese texto sea exactamente igual a como aparece en la base de datos, porque únicamente es para cuestiones de formato. Nombre de artículo, este sería para la sección, precio, fecha, país de origen. Y ahora pues, bueno, el siguiente sería la sección, el siguiente sería el precio, el siguiente sería la fecha y el siguiente sería el país de origen. Y ahora pues dentro del for each tenemos que sustituir estos LIs por su correspondiente fila, es decir, tr que se abre, tr que se cierra dentro del for each y los LI sustituirlos por celdas de tablas, por TDs.
Entonces yo aquí utilizaría un TD que se abre y aquí donde tengo este espacio en blanco cerraría el TD. Y así con los demás, ¿no? Es decir, no sé si voy a tardar menos copiando y pegando, quizás haciendo esto. Aquí iría un TD que se cierra, TD que se abre, TD que se cierra, TD que se abre, TD que se cierra, y por último, TD que se abre, TD que se cierra. Me he dejado un TD sin abrir aquí. ¿Vale? Hay que comprobar que están todos abiertos y cerrados correctamente. Guardamos cambios, vamos al navegador, F5, y ahora pues debe de tener formato de tabla. Esto es lo que quería más o menos. Ya, si queréis redondearlo, pues darle colores de fondo, el borde quizás ponerlo de otra forma. Pero bueno, si queremos que aparezca centrado, si recordáis en la clase anterior, en nuestra plantilla.blade estuvimos elaborando unos estilos. Y, si recordáis, con este estilo de clase, contenido form, conseguíamos que el formulario de la clase anterior apareciese centrado. Bueno, pues ya que tenemos este estilo, vamos a decir que además de los formularios, también centre las tablas. Pues coma table. Guardamos cambios, mejor dicho, vamos a nuestra página F5, ahora debería de aparecer en el centro. Y efectivamente, así es. Quizás habría que darle un poco más de width a esta tabla, ¿no? Para que aparezcan los campos un poco más anchos. Claro que si modifico el width ahora, pues también estaría modificando el width para el formulario, ¿no? Pero aquí podemos decirle un width 500, guardo cambios, vuelvo, actualizo, y ahora mucho mejor. Vamos a ver cómo quedaba el create que hicimos en la clase anterior después de modificar el CSS. Bueno, pues queda más o menos bien. Me lo ha ensanchado un poco. Otra alternativa, pero esto ya no es del ámbito de este curso de Laravel, sería confeccionar pues un estilo descendiente para cada uno. Uno para form y otro para table. Aquí, como he utilizado el mismo para los dos, pues los dos tienen 500 de ancho. Bueno, pues así es como veríamos los registros. ¿Qué nos queda? Nos queda borrar, nos queda actualizar, pero eso ya lo dejaremos para las próximas clases. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.